En este vídeo vamos a ver cómo se realiza un trabajo de un proyecto de un canal de 66 kilómetros en Mozambique, para calcular una primera aproximación del volumen de tierra a mover por transversales, así como la superficie ocupada por el mismo. Abrimos con el explorador la carpeta de trabajo y vemos los ficheros que nos han enviado para realizar este trabajo. Aquí hay un fichero KMZ de Google Earth, el cual podemos abrir y comprobar dónde está situado el proyecto, que como vemos es un canal que va desde el lago Masingir en Mozambique, que va discurriendo hacia el sureste durante 66 kilómetros. Como las coordenadas X, Y, UTM resultantes salen negativas, el que nos ha entregado el proyecto ha sumado 10 millones a la coordenada Y, y así tenemos todo el trabajo con la ordenada positiva, tal y como podemos ver en este levantamiento topográfico que nos han enviado. Los datos que tenemos son un vuelo LIDAR, del cual solo nos han enviado este curvado cada medio metro, y no la nube de puntos en un fichero LAS, con lo que tendremos un error de medio metro, sobre todo el trabajo. Pero ha sido imposible acceder al fichero LAS, que según me han comunicado se hizo cada 5 centímetros, lo cual sería muchísimo mejor para este proyecto. Por otro lado, tenemos la definición del rasante, en esta imagen capturada del proyecto, que en este caso sería el fondo de excavación. Y, en último lugar, en este fichero de dibujo tenemos la sección tipo correspondiente del canal, que como vemos está definida en toda la longitud del eje de 66 kilómetros por unos 20 intervalos. El primer paso para realizar el proyecto es crear un fichero de planta, o sea, de alineaciones, en el cual introduciremos toda nuestra planta de 66 kilómetros. Simplemente abrimos el programa de planta e importamos el eje, pinchándolo por la parte más cercana de lo que será el PK0. Y así vemos todas las alineaciones de este eje donde hay rectas y alguna que otra curva. Como no se desea mantener la tangencia entre alineaciones, lo dejamos así y seguimos adelante. Grabamos el fichero con el nombre Masingir, que será el nombre de nuestro proyecto. El segundo paso será introducir los datos de nuestro rasante para este eje que acabamos de importar. Abrimos el fichero de imagen con los datos de la rasante y el programa de longitudinales de Protopo. Y con la tecla Control más vamos añadiendo distancia y cota de cada uno de los vértices que componen este perfil. Para no alargar el vídeo, ya los introduje yo y creé el fichero Masingir con estos datos, tal y como podemos ver aquí. Ahora vamos a crear nuestro modelo del curvado que nos han enviado, a partir del cual se extraerán los puntos de corte para calcular los perfiles transversales terreno. Este vídeo ha sido creado fundamentalmente para que se vea cómo Protopo, gracias al MDP, calcula todos estos cortes en tiempo real, aunque sean 10.000 perfiles transversales los que hay que crear. Si usas otros programas verás como el tiempo de espera en la búsqueda de estos cortes es de más de 15 minutos. Simplemente abrimos el programa de triangulación y curvado LandTM e importamos los puntos de los vértices que componen las curvas de nivel, que son los que tenemos. Para lo cual, en el cuadro de diálogo del MDT nos ponemos encima de puntos y seleccionamos la opción de importar polilíneas por capas, seleccionando las dos capas donde están estos puntos. Pulsamos en aceptar y el programa nos pregunta si deseamos dividir las polilíneas importadas en tramos, lo cual es muy útil si estamos haciendo un MDP, como es nuestro caso, ya que obtendremos más puntos de cada polilínea y no solo los vértices. Si ponemos un valor de 0,5 metros, se nos avisa que serán más o menos como 34 millones de puntos los importados, lo cual no es mucho para un MDP, así que seguimos adelante sabiendo que obtendremos un MDP de 34 millones de puntos con cada uno de ellos, separado más o menos por medio metro. Ahora vemos cómo se han importado todos los puntos, que al final han sido 32 millones. Otros programas a partir de aquí hacen el MDT, la triangulación, lo cual lo hacen rápido, pero después a la hora de buscar cortes con este MDT se ralentiza en exceso. Pero nosotros con Protopo vamos a usar el MDP, modelo digital de Protopo, para que se aprecie la velocidad de proceso como grandísima ventaja sobre otros programas. Usamos la orden de crear MDP desde este MDT, sin necesidad de hacer un cálculo previo de la triangulación. Y en este cuadro de diálogo ponemos 5 metros en el tamaño de las celdas,
ya que los puntos están separados más o menos en medio metro como media, por lo que 5 metros de lado de celda hará que en cada una haya unos 10 o 20 puntos. Recuerda que una buena práctica para saber el tamaño de la celda es multiplicar por 10 la distancia media entre puntos. Y como ya hemos explicado en otros vídeos, multiplicamos por 10 el tamaño de la celda para saber cuál será la distancia máxima de búsqueda, en nuestro caso 50 metros. La potencia la dejamos en 2 y el uso sabemos que el de esta zona de Mozambique es el 36. Activamos la casilla de crear fichero MDP de los puntos, poniéndole el nombre de Messenger.mdp. Pulsamos en aceptar y se creará el MDP de nuestro trabajo. Este MDP que acabamos de crear ya se ha cargado en memoria y está preparado para su uso, por cualquier programa que lo necesite. Así que salimos del MDT sin grabar porque no vamos a usar la nube de puntos ni la triangulación, ya que tenemos el MDP. El siguiente paso será calcular los perfiles transversales terreno en base a este MDP calculado, para lo cual abrimos el programa de transversales y creamos el proyecto rápido con la opción de crear proyecto. Como nombre ponemos Messenger, para que el programa sepa que la planta y el alzado se llaman así y tome los datos de esos ficheros. Ponemos 40 metros a izquierda y derecha, que serán suficientes una vez vista la sección tipo. Para la lista de PKs tomamos los puntos vértices de la planta y los vértices de la rasante. Y también ponemos un incremento entre PKs de 25 metros, que es el que me han pedido. Y como los tramos finales de la sección tipo son taludes, activamos esta casilla para el cálculo. Pulsamos en Crear proyecto y ya tengo casi todos los ficheros asociados, excepto el fichero del que se van a extraer los cortes, que en nuestro caso es el MDP que ya tenemos cargado en memoria, Messenger.mdp. Le echo un ojo a la lista de PKs y es muy importante incluir en esta lista todos los PKs que se hagan en la sección tipo, la cual haremos después, pero como tenemos los datos de la misma en el fichero CMET 4.2 de WG que nos han dado, en vez de ponerlos después voy a incluir ahora los PKs que estén en esa sección tipo y que no estén en esta lista de PKs. Aquí veo las secciones tipos donde casi todos los PKs están en la lista y también están los que hay que poner de transición, que la voy a hacer a 25 metros de cada nueva sección tipo. Los únicos PKs que me faltan son los de un par de transiciones, el PK 3995 y el PK 6295, los cuales incluyo en la lista pulsando la tecla Control más para cada uno de ellos. Ahora vamos a calcular el perfil longitudinal terreno, ya que tenemos el modelo digital de Protopo, MDP, y que después lo tendremos que presentar en el proyecto y nos servirá también para calcular el punto del eje de los perfiles transversales. Hacemos un paréntesis aquí para decir que todas las intersecciones que busquemos van a ser sobre el MDP, modelo digital de Protopo, y que los puntos de intersección no son sobre curvas de nivel o triángulos que no existen, sino que se tiene que indicar una distancia o un intervalo de distancia en el que buscar esos puntos de corte, ya sea del eje, de los transversales, de polilíneas, etc., y que el valor de ese incremento de distancia entre el que hay que buscar los puntos de corte se configura pulsando este botón que tiene una nube. Aquí vamos a poner que se busquen puntos de corte cada 5 metros para el longitudinal que vamos a hacer ahora, y después lo cambiaremos a 1 metro para los perfiles transversales. Ahora seleccionamos la opción del menú Dibujo intersección. Elegimos la planta que creamos antes para el cálculo. Como cartografía activamos la casilla de sobre el MDP que tenemos cargado en memoria y seleccionamos la capa 2 para incluir este perfil. Pulsamos en aceptar y vemos el perfil longitudinal terreno cada 5 metros como lo hemos indicado en la configuración de la búsqueda de intersecciones del MDP. He comprobado esos vértices que se ven con caídas y subidas muy grandes y está todo correcto. El terreno es así. Fíjate en la escala vertical del gráfico que es casi 1:2000.